Sí, en realidad mis primeras experiencias en la actividad universitaria fueron el centro de carrera de Derecho y luego fui paulatinamente desempeñando otras funciones hasta la Secretaría Ejecutiva de la FUL de la UNSA y luego transitoriamente la Confederación Universitaria Boliviana. Lo que empezó a predominar en ese momento era un poco la orientación del movimiento minero, ¿no? Siempre la universidad ha trabajado muy vinculada a la Central Obrera Boliviana y la tesis política predominante en el movimiento minero era dar un giro en el sentido de fortalecer a las organizaciones naturales de los sectores sociales. Hablábamos de movimiento popular en abstracto, no se hablaba de movimientos sociales como se habla ahora en ese tiempo, pero dentro del movimiento popular se reconocían distintos sectores sociales, laborales, mineros, fabriles, trabajadores universitarios, trabajadores del campo y de la ciudad, decíamos en esa época, y un poco ante la crisis y debilidad de los partidos de izquierda, el referente empezaron a ser los sindicatos, ¿no? Y ahora tenemos, el MAS es una articulación de sindicatos. Si uno revisa las tesis mineras del año 85, la tesis de la Choya, habla de la autogestión de los sectores sociales a través de sus organizaciones naturales propias. Nosotros éramos impulsores de eso, esa era nuestra tesis política. Por eso nos reclamábamos de tendencia anarquista, porque no teníamos partido político, cuestionábamos el orden establecido, el establishment estatal, republicano. Al mismo tiempo reivindicábamos los sindicatos y estructuras organizativas propias de los movimientos sociales. Lo escribimos en varias tesis, los publicamos y los sometíamos a debate en diferentes eventos y cónclaves universitarios. Al mismo tiempo reivindicábamos profundamente el humanismo. Uno de nuestros símbolos era Chaplin, precisamente porque Chaplin es un poco la figura simbólica que contrarresta el orden violento de la calle para ponerse al lado de una ciega, para ponerse al lado de un niño de la calle, para ponerse al lado de un débil, de un pobre. Reivindicamos también a John Lennon y a los Beatles, porque con su música expresaban una inconformidad con los dos polos de la Guerra Fría, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces un poco esa era nuestra guía política, ¿no? Bueno, a nivel académico, obviamente que era un debate permanente, mejorar la calidad académica de la universidad, vincularla a la producción, acercarla más a la realidad social, dar respuestas técnicas, científicas a las necesidades de los movimientos sociales. Se empiezan a crear las ferias científicas y tecnológicas por carreras, por facultades. Luego se va emulando en distintas universidades del país, esa fue una actividad importante. También le dábamos mucha significación a los foros de debate, tratábamos de tener personalidades representativas del mundo académico, sistematizar y publicar resultados. El Consejo Académico Universitario merecía una atención especial, dado que siempre estudiaba distintas fórmulas para ligar lo que se denominaba docencia, investigación, extensión universitaria primero, luego denominamos interacción social. Esa necesidad de que la universidad se cualifique científicamente para dar respuestas a la problemática social. También en el ámbito académico, iniciativas referidas a la investigación, el apoyo a las auxiliaturas de docencia o a los años sabáticos era muy importante porque implicaban investigaciones a dedicación exclusiva que tenían luego resonancia nacional.
Entonces, la actividad académica siempre ha motivado las principales preocupaciones en la universidad. De hecho, se justificaba la autonomía universitaria en el sentido de que la universidad no quede expuesta a ser sometida por los intereses de grupos económicos conservadores, que mantenga una independencia ideológica respecto de un Estado que era un Estado funcional a élites conservadoras, y de esa manera que ese sea el instrumento garantista de su actividad científica, académica, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en esos tiempos neoliberales los gobernantes de turno generalmente venían de Harvard, ¿no? O eran gente que venía de otros países. En toda la historia republicana, en general, las élites dominantes en Bolivia pensaban que había que imitar a Francia, o había que imitar a Inglaterra, o había que imitar a Estados Unidos. Entonces, normalmente las familias pudientes mandaban a sus hijos al exterior. Esas élites que dominaban la política local también ocupaban los cargos públicos principales. No se fijaban mucho en los profesionales nacionales, no se fijaban mucho en la capacidad de proyección de las universidades. Tal vez las universidades eran un estorbo, porque más bien estaban ligadas a los sindicatos de trabajadores, eran contestatarias. Entonces, la relación entre el Estado y la universidad era una relación tensa. Por eso la autonomía, en sentido amplio, la entendíamos como independencia ideológica frente al Estado, pero a un Estado que estaba cooptado y sometido a intereses de élites. Eran muchas las dificultades que tenía la universidad en materia económica, ¿no es cierto? Porque el Estado mismo era un Estado bastante esmirriado, debilitado. Los gobiernos de turno tenían que acudir a los créditos, a las donaciones, a veces hasta para cancelar el sueldo del funcionario público. Entonces, la disputa por el presupuesto universitario era más o menos un mes calendario de marchas en las calles para lograr arrancar presupuesto para las universidades. No estábamos exentos de las ideas de privatización que se abrazaban por parte de algunas corrientes radicales en los gobiernos de turno, que pretendían desentenderse de la obligación de la educación superior y querían torcer mecanismos de acreditación para condicionar la asignación de recursos, acreditación que dependía del Ministerio de Planificación. Alguien que paradójicamente trabajó mucho esta idea fue Samuel Doria Medina, cuando era ministro de ministro de Planificación en su época. Luego, entonces, la lucha universitaria estaba dirigida a preservar la autonomía, a preservar el carácter público de la educación superior y a preservar la gratuidad en lo fundamental del sistema universitario, lo que significa luchar por presupuesto. Las universidades tenían mucho déficit de infraestructura. Ahora se ven grandes construcciones por todas partes, no solo de infraestructura académica, también infraestructura deportiva, infraestructura social. Las universidades han crecido en cuanto al número de estudiantes, han democratizado el acceso a la educación a través de las becas, han permitido que sectores periféricos, pobres, vulnerables, accedan a la educación superior. Las universidades, a partir de la acreditación académica, también han incrementado sus exigencias para poder tener cada vez una cualificación mayor. Nuestra aspiración permanente que las universidades sean una luz ideológica, científica, técnica, orientadora permanente de las reivindicaciones sociales, de las reivindicaciones populares, de los intereses patrióticos,
que ahora que nosotros tenemos un Estado que es un Estado de las mayorías, la universidad sea permanentemente consubstancial a esos propósitos nacionales, a esa filosofía nacional de la diversidad, de los derechos colectivos entendidos como derechos fundamentales, de la permanente democratización y de la justicia social en la sociedad, que la universidad siga siendo portadora de estos valores, de estas ideas y de la dinamicidad que permanentemente debe tener la realidad social.